porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Mi nombre es Omaira Morales y aquí les presento un avance de los temas que trataremos a continuación. Informe de la Contraloría evidenció graves deficiencias en el programa de alimentación escolar. En Encuentro explicamos las consecuencias de eliminar la prima media para los docentes del 1278. Y los ejecutivos de FECODE explican por qué el 21 de noviembre hay que salir a marchar de manera masiva. La Contraloría General de la Nación, junto con la Universidad Nacional y la Red Universitaria Anticorrupción, presentaron un informe bastante preocupante sobre el estado real del PAE, el Programa de Alimentación Escolar. Allí se evidencian denuncias reiteradas que la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación ha realizado. La Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana entregó el diagnóstico perceptivo sobre el PAE, el cual reveló que un 37% de la infraestructura de comedores es insuficiente. Existe deficiencia en la dotación de los restaurantes y hay falta de seguimiento del programa. Además, indica que en un 35% no se cumplen los estándares de calidad. Los insumos son insuficientes por parte de los operadores. Lo que tiene que ver con que los recursos son insuficientes para la cobertura total del programa durante el año escolar, ¿no? Pues en algunos momentos que está acabando el tema de la alimentación en algunos momentos del año y no se ha finalizado el tema del año escolar, ¿no? Igualmente los menús no se adecuan a las costumbres y las culturas de cada región. Esto es un tema de enfoque diferencial que se tiene que manejar inclusive desde la propia alimentación escolar y obviamente es un tema que recoge la percepción tanto del niño, del estudiante de Leticia, como del niño de Riohacha. Problemas del plan de alimentación escolar continúan y vienen siendo en lo fundamental los mismos. Tenemos, por ejemplo, problemas de cobertura. No llega al 100% de los niños, lo cual termina siendo injusto y discriminatorio. Los recursos no son suficientes. Muchos establecimientos no cuentan con cocina, con restaurante. No hay el menaje adecuado. Es decir, los problemas continúan afectando a nuestros niños y jóvenes. La investigación demuestra que en un 18% de las instituciones se detectaron irregularidades en contratación y pagos. Los operadores incumplen las condiciones de los contratos. En un 6% se identificó insuficiencia de recursos para la adecuada operación del programa y en un 4% no hay cobertura para el 100% de los estudiantes durante el año escolar. Se tienen que generar canales adecuados de control social en los momentos propios de la contratación para que se contraten las personas más idóneas con las capacidades técnicas y financieras para poder cumplir con estos importantes programas. De ahí que se ha encontrado que efectivamente no se están generando adecuados canales de control social al momento de realizar las contrataciones, ¿no? Y obviamente también existe una deficiencia en la infraestructura de los restaurantes escolares, como en los temas también de dotación, ¿no? Entonces, en esto tenemos que no se están garantizando adecuadamente los lugares y los espacios para atender el programa de alimentación escolar. La alimentación escolar funcionó adecuadamente cuando la manejaba la comunidad educativa, los padres de familia, que les duele la suerte de sus hijos. Cuando lo que se crearon fue multimillonarios contratos dispersos por todo el país, vino este carnaval de corrupción que ha asolado esta situación. Yo creo que confiar en la comunidad es una medida muy importante y que da mucha transparencia. Este diagnóstico se realizó en 31 municipios y capitales de 10 departamentos del país. Este 21 de noviembre, las centrales obreras, los maestros, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los congresistas, usted y yo, saldremos a marchar sin miedo, amparados y amparadas en nuestro derecho constitucional. Marcharemos contra el paquetazo de Duque. Aunque intenten desmentir, son órdenes de la ODE, ANIT, Ministerio de Hacienda, empresarios. Una propuesta que por la condición de desprestigio del gobierno no le es posible socializar.
pero no es ni será una mentira. La reforma laboral pretende establecer salario diferencial por regiones, contratos por horas y pago de seguridad social por horas. Y pagar solamente el 75% de un salario mínimo a los menores de 25 años. Estrategias para aumentar la informalidad. Reforma pensional. Se reafirma la pensión como un privilegio de unos pocos. Desaparece el régimen de prima media con prestación definida, afectando a los maestros del 1278, cobijados hoy por la ley 100. Se privatiza Colpensiones. Holding financiero. Se fusionan empresas públicas generando una masacre laboral. El Estado abandona su función de deudor sobre sus mismas empresas. Los maestros construimos país a través de la movilización pacífica y cambiamos la historia en las calles con la lucha. Marcharemos por la igualdad, por la justicia, porque la voz del pueblo sea escuchada y sea agenda política. Marcharemos sin color, sin partido político. Marcharemos por Colombia. Estas son algunas de las mentiras hechas verdad por el gobierno de Duque, que acorrala, presiona y estigmatiza a las voces inconformes que nos oponemos a sus políticas arbitrarias que solamente protegen a una minoría. Estamos cansados de tanta improvisación, corrupción y el asesinato de nuestro pueblo colombiano. Saldremos por usted, por sus hijos, por nuestras familias, porque hoy el pueblo colombiano reclama justicia social. En el Congreso de la República cursa el proyecto de ley 077 del 2019 que busca la creación de la Superintendencia de la Educación y el control al sistema educativo. Según analistas, este proyecto tiene ciertos articulitos que de manera flagrante están violando la autonomía universitaria. En el año 2014 se presentó el proyecto de ley 1740 que buscaba la creación de una superintendencia que velara por la calidad de la educación. Sin embargo, el proyecto fue retirado por la Corte Constitucional por considerarse inexequible. Actualmente este proyecto revive. No obstante, académicos se preguntan si este organismo sería realmente necesario. Hemos analizado y la pregunta es si es necesaria o no una superintendencia. Pensamos que el Ministerio de Educación ya tiene, digamos, facultades de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, tanto privadas como públicas. Es decir, eso ya existe, lo que es que mirar los mecanismos para que esto sea más eficiente. También hay entidades que controlan, la Contraloría General de la República también vela por eso. Entonces la pregunta es, ¿esto para qué otro mecanismo más de control, de inspección si ya existe? Funciones que el proyecto de ley le adjudicaría a la superintendencia, hoy las tiene el Ministerio de Educación Nacional. Luego, no se puede explicar por esa vía la necesidad de esta nueva entidad cuando el Ministerio ya tiene una serie de funciones que lo que corresponde en materia de cobertura y en materia de calidad deben ser resueltas. Y las de financiación pues tienen que ser resueltas por el Estado en su conjunto. Las superintendencias tienen la facultad de hacer recomendaciones sobre los procesos e inversiones que deben realizarse al interior de las instituciones que vigilan, lo que podría afectar la autonomía universitaria. Y podría sí colocar, por ejemplo, un poco, digamos, en restricción el tema de la autonomía en relación con la definición de campos académicos y en los temas de investigación. En el proyecto de ley allí se ponen algunas anotaciones de cierto control, cierta restricción, para que las universidades no podrían definir estos puntos. El tema de calidad, de cobertura y de financiación se tienen que resolver básicamente hoy es con que el Estado responda y cumpla con las movilizaciones sociales. FECODE aprueba que debe existir una supervisión educativa por parte de pedagogos mediante un concurso docente como funcionó hasta el 2001. Y a esta hora de la mañana saludamos al profesor Fabio Manuel Herrera, él es secretario de Prensa y Comunicaciones de FECODE. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora y ayúdenos a entender cuáles son esas razones de peso por las cuales los maestros y las maestras y en general los colombianos debemos participar en la jornada de paro del próximo 21 de noviembre. Bueno, hay demasiadas
justificaciones para participar en este paro del 21. Creo que no hay un colombiano que no tenga una justificación, a no ser que esté muy acomodado dentro del margen de los que están en el gobierno. Pero en el caso concreto de los maestros y de los padres de familia y los estudiantes, necesitamos salir a defender la educación pública. Hemos firmado un acuerdo con el gobierno desde el 15 de mayo, se definió una comisión de alto nivel para mirar las fórmulas y las distintas opciones que posibiliten el crecimiento real del presupuesto para educación. Y hasta el momento el ministro Carrasquilla se le ha pasado diciendo que es mejor una reforma estructural interna para trasladar de un sector a otro. Nosotros preguntamos, ¿qué le pueden quitar a la salud pública de Colombia? ¿Qué le pueden quitar a los municipios con el tema de agua potable y saneamiento básico? ¿Qué le podemos quitar a otros sectores cuando hoy la educación está en ruinas? Profesor, de aprobarse la reforma pensional, como lo ha manifestado el Gobierno Nacional, ¿cómo se verían afectados los maestros del 1278? Nosotros conocimos la propuesta de borrador presentada por la ministra del Trabajo, que hoy no sabe de qué se le está hablando. Y nosotros consideramos que si se acaba el régimen de prima media y se le aplica a los trabajadores que tengan a 10 años de pensionarse, pues los más lesionados serían los maestros del 1278, porque ellos le liquidan su pensión, especialmente con los últimos 10 años, con los factores salariales cotizados. De tal manera que si se rompe la continuidad en la cadena de solidaridad, no solamente los maestros del 1278 estarían sintiendo el golpe, sino que todos los maestros afiliados al FOMAC sentiríamos ese impacto negativo en el corte de la cadena. Finalmente, profesor, de aprobarse la reforma laboral el próximo año, ¿cómo se verían afectados los trabajadores del país? El gobierno hace giras nacionales e internacionales y se copia lo que encuentra en otros países. El tema de las plataformas para contratar maestros es una realidad que hoy se aplica en países de África y en países de Asia. Es contratar al maestro por horas. De tal manera que si un maestro se requiere un establecimiento de 36 horas, se contrata por las 36 horas y chao. Eso es lo que son los beneficios temporales. Eso sería una contratación ocasional que no le garantizaría al maestro posibilidades reales de dignificar su profesión y mucho menos alcanzar una pensión como todos los trabajadores trabajamos, soñamos y echamos para adelante en esa función. Profesor, gracias por acompañarnos a esta hora. Feliz resto de día. Contra la pretensión del gobierno nacional de imponer la reforma laboral, reforma pensional y el holding financiero estatal que afectará a los colombianos. Y por la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones. Todos a las calles este 21 de noviembre. Gran paro nacional. Colombia unida. Vamos con FECODE. Por la vida, la paz, la democracia, la educación pública, la dignificación de la profesión docente, la escuela Territorio de Paz y el cumplimiento de los acuerdos firmados con FECODE. Por la defensa de nuestros derechos y de los colombianos, los maestros seguiremos movilizándonos. Unidos vamos con FECODE. Y el próximo 28 de noviembre, FECODE presentará ante la JEP un informe titulado Victimización, Persecución e Intento de Exterminio a los docentes sindicalizados. Esta semana se llevó a cabo un seminario para socializar las líneas de investigación del mismo. El objetivo principal de este encuentro fue conocer el impacto que ha tenido el conflicto armado en la escuela, además tener un acercamiento de las publicaciones y trabajos más relevantes para presentar un informe ante la Comisión de la Verdad que dé cuenta del rol que han jugado los maestros y escuelas en medio del conflicto. Pensamos que es muy importante identificar lo que ha pasado en las escuelas para poder hacer una analogía con lo que ha pasado en el país y también porque las escuelas han significado en muchos escenarios el único punto de las zonas rurales donde se ha podido tener algún escenario de protección para la población, no solamente para los estudiantes, sino para la población en general. La escuela es un territorio clave en la socialización, en el aprendizaje, en la construcción también de una cohesión comunitaria, ¿no? Y desgraciadamente en el marco del conflicto armado la escuela ha sido frecuentemente objeto de abusos, ataques, los maestros han sido victimizados, han sido expulsados,
los niños a veces han sido reclutados en el marco de esa escuela, y lo que es en sí mismo un territorio de reconstrucción del tejido social se ha convertido también en ese conflicto armado en un objeto de desprecio y de pérdida también de una enorme capacidad que la escuela supone de reconstrucción colectiva. Durante este encuentro se tocaron temas fundamentales como la importancia de construir un documento sobre el conflicto armado y la escuela para entregar ante la Comisión de la Verdad. Adicionalmente se socializaron las experiencias investigativas alrededor de los roles de los maestros en lo pedagógico y social y la construcción de la escuela y territorio. Si nos juntamos a hablar de la violencia en el territorio y en uno de sus lugares como es la escuela, el colegio, la propuesta educativa, podemos juntar aprendizajes colectivos, qué están haciendo unos, qué están haciendo otros, cómo hacer además ejercicios de análisis con los jóvenes, cómo hacer prácticas educativas que permitan a cuestionar esa cultura o que esa cultura de la violencia se instale. Me parece extraordinariamente importante que FECODE esté retomando todo este proceso de construcción de la verdad sobre el fenómeno de la violencia en la escuela y contra los maestros de Colombia. Pero esto es importante no solamente para lograr que nunca más se vuelva a repetir la violencia contra los maestros y que nunca más se vuelva a violentar la escuela y deje de ser lo que ha sido y debe ser siempre un territorio de paz, de construcción de sociedad civil, de construcción de pensamiento, etcétera. Durante este taller fueron invitadas organizaciones como Educapaz, Fundación Escuelas de Paz, Corporación Ceiba y el CINEP. Juana Evangelista Vega, hecho representativo, homicidio. Ademacor, 5 de mayo de 1997. Cuando fue asesinada, ocupaba el cargo de concejal de Sahún. Más de 20 años como dirigente social, reconocida en la zona por ser una verdadera lideresa en defensa de los derechos de los maestros. Ese lunes 5 de mayo de 1997, Juana salió a las 6 de la mañana hacia el terminal de transporte rumbo al corregimiento El Viajano, donde era maestra de ciencia, cuando un sicario en moto se acercó y le vació al proveedor de su pistola. Ella cayó en medio de un grupo de maestros con los que estaba hablando. Juana fue el crimen número 61 de ese momento en el departamento de Córdoba. Y esta semana la Oficina de Asuntos Jurídicos de FECODE por primera vez llevó a cabo su seminario. Durante 2 días analizaron temas de coyuntura e interés para los docentes. El pasado 13 y 14 de noviembre se llevó a cabo en el Hotel Risot el seminario de la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos de FECODE, un espacio en el que se reunieron los ejecutivos de cada sindicato regional. Los secretarios socializaron los logros de cada departamento, las problemáticas laborales, prestacionales y jurídicas que inciden en la actividad escolar y la formación docente. Hay una serie de situaciones que tienen que ver con los ambientes escolares y aquí necesitamos resolverlos, que miremos a ver cómo resolvemos las diferencias que tenemos entre los directivos docentes y los mismos docentes. Por eso hemos invitado a las asociaciones de compañeros directivos docentes para que hagan una discusión con nosotros, cómo el maestro debe aprender a elaborar un derecho de petición, cómo hacer una tutela, cómo responder una tutela. Bueno, en las instituciones educativas se presentan situaciones que inciden en el clima laboral. Los docentes acusan a los rectores de acoso laboral, los directores o rectores acusan a sus docentes de violación de normas del Código Disciplinario y se van para procesos disciplinarios. Tenemos otra situación que tiene que ver con el pago de la sanción por mora. Afortunadamente ya nos han manifestado que de aquí a que termine el año se va a hacer el pago de una parte de esa sanción por mora en virtud de la expedición del decreto 2020 del Ministerio de Hacienda. El evento fue instalado por el secretario de Asuntos Jurídicos y Laborales, Carlos Rivas. A lo largo de este seminario se realizaron varias conferencias, entre ellas el recorrido histórico del sistema pensional y sentencias de unificación sobre factores salariales por el doctor Héctor Sánchez, asesor jurídico de FECODE. Nosotros como maestros, teniendo en cuenta ese régimen especial, no solamente en la parte laboral, sino de salud,
Es importante que manejemos la legitimidad de la ley, que comprendamos bien la ley para que no nos dejemos vulnerar los derechos en ninguno de los aspectos que tiene que ver con los asuntos laborales y los asuntos de salud. Cual aspiramos poder adquirir bases sólidas para llegar a cada una de nuestras regiones a realizar aportes que en cuanto a los requerimientos jurídicos y todas las problemáticas que se vienen presentando pues a nivel regional y nacional. No tenemos la fortuna todos los sindicatos de tener en nuestra Secretaría de Asuntos Jurídicos un abogado. Eso nos limita un poco nuestro desempeño entre la Secretaría de Asuntos Jurídicos. Yo hoy me siento muy contento que la Federación Colombiana de Educadores en buena hora haya diseñado este seminario. Durante 2 días los asistentes conocieron temas de interés para sus regiones, conversatorios, ponencias y conferencias hicieron parte de la agenda. Alirio Vázquez, hecho representativo, desaparición forzada, 27 de julio de 1997, SUDEP, rector de la Normal Montes de María, municipio de San Juan de Nepomuceno. El domingo 27 de julio de 1997, Atilio, como todos los domingos, salió del estadio de Sotfol de regreso a su casa, cuando un grupo de paramilitares lo sorprendió y lo subió a una camioneta. Nunca más se supo de él. Los paras dijeron que lo habían asesinado, pero hasta hoy no aparecen sus restos. Esa es la súplica de hoy. ¿Y cómo afectará de aprobarse la reforma pensional, como ha sido conocida, a los maestros específicamente del 1278? Esa pregunta se la trasladamos a esta hora a un asesor jurídico de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el abogado Héctor Sánchez. Gracias por acompañarnos a esta hora. Mire, los elementos del sistema pensional son la edad para acceder a la pensión, el monto de la pensión, el ingreso base de liquidación y también las administradoras del régimen, en este caso el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Se prevé que la reforma pensional va a afectar, a modificar la edad para acceder a la pensión, el monto o la tasa de reemplazo y el ingreso base de liquidación de la pensión. Específicamente para el bolsillo de los maestros, ¿cómo redundará esa transformación? Los docentes del 1278 se ven afectados grandemente por esta reforma que están regidos por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 del año 2003. Es decir, están integrados en el régimen general de seguridad social en pensiones creado por estas dos leyes. ¿Puede aprobarse esa reforma aunque vaya en contravía de derechos adquiridos de los educadores? Significa lo siguiente. Normalmente en los derechos sociales hay que aplicar el principio de progresividad. Sin embargo, la Corte Constitucional en recientes sentencias ha dicho que el legislador, en virtud del principio de autonomía legislativa, puede legislar y si afecta el principio de progresividad, debe explicar las razones en forma pormenorizada para que no se vulnere la Constitución. Abogado, gracias por acompañarnos a esta hora. Ramiro Zapata Hoyos, hecho representativo, homicidio en persona protegida, 3 de mayo del 2000, Adida, 20 años como miembro de Adida, fundador del Comité de Derechos Humanos del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. Ramiro padeció la persecución desde 1994. Tuvo que desplazarse a Medellín en 1997. Fue víctima de un intento de montaje judicial para inculparlo de un hecho delictivo. Por negligencia, la Secretaría de Educación tuvo que volver al lugar donde fue amenazado y perseguido, y allí fue asesinado. Después de terminar su jornada de clases, envió un fax a un abogado en Bogotá que decía: SOS, van a matar a Ramiro Zapata. Terminamos nuestro encuentro de hoy con la invitación del presidente de FECO, el profesor Nelson Javier Alarcón, invitando al magisterio colombiano a participar de manera masiva y contundente el próximo 21 de noviembre en el paro nacional en contra del paquetazo de Duque. Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal al magisterio colombiano.
Seguimos invitando a nuestros maestros y maestras, padres de familia, estudiantes universitarios, movimientos estudiantiles, movimientos sociales, al pueblo indígena, a todas las organizaciones para participar activa y masivamente en el paro del 21 de noviembre. Rechazar la política neoliberal de este gobierno que pretende presentar diferentes reformas en el Congreso de la República para perjudicar los derechos laborales, pensionales y prestacionales del pueblo colombiano. Pero tenemos que salir activa y masivamente en cada uno de los municipios, de las ciudades, en cada uno de los territorios, porque hoy no nos podemos seguir quedando en pasividad. Tenemos que salir alegremente, en cordialidad, en armonía. FECODE rechaza todo tipo de violencia, provenga de donde provenga. Nosotros no estamos de acuerdo con esas situaciones que se presentan, pero que son incitadas por el gobierno nacional, por el Estado. Por eso, todos los maestros y maestras, organizaciones sindicales y sociales, saldremos en democracia, en armonía, con actividades artísticas, actividades culturales, para rechazar la política del paquetazo de Iván Duque y rechazar los asesinatos, las persecuciones hacia nuestros líderes sociales y sindicales, para defender el acuerdo de La Habana sobre el acuerdo de paz firmado con las antiguas FARC. Por eso, compañeros y compañeras, a defender la vida, la paz y la democracia este 21 de noviembre en las calles, y vamos a triunfar porque los buenos somos más. Reiteramos la invitación del presidente de FECODE a participar de manera masiva en el paro nacional del próximo 21 de noviembre en contra de las políticas regresivas y que atacan directamente a los menos favorecidos en este país, que sin lugar a dudas son los trabajadores. Medidas del presidente Duque. Así pues que los invitamos a que marchen el próximo 21 de noviembre. Ustedes y nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Saben que pueden ubicar este espacio informativo en el canal de YouTube de FECODE. Toda la información oficial e institucional la encuentran en las redes sociales y en nuestra página web www.fecode.edu.co. Nos reencontramos el próximo sábado y en las calles el 21 de noviembre. Hasta luego.